Hola, ¿qué tal mis brothers? Espero que estén muy bien. En el video de hoy les voy a traer una entrevista que tuve con Beto Malabush, un integrante de la Army, y creo que era bastante indicado traer a alguien de ese team después de haber entrevistado a Pez. Y para agregar un aliciente a esta entrevista, Beto es una persona que a través de sus redes sociales es bastante, pero bastante agro en contra de sus enemigos. Así que nos puede dejar unas perlitas de salseo en esta entrevista en cualquier momento. Pero para que ustedes puedan confirmarlo por sus propios oídos, le voy a dejar de una vez la entrevista que tuvimos con Beto Malabush. Claro. Bueno, mis brothers, estamos acá un día más trayéndole a una persona de guerra para entrevistarle y esta vez le traigo a uno de los que me gustan porque son los que le agregan la salsa a todo esto que es de las guerras porque no se guarda nada y siempre tiene algo que decir. Estoy hablando de Beto Malabush, que él dice que no es líder de la Army, pero Pez en nuestra entrevista que hicimos con él lo trata como líder y pues hay un dicho que el líder no es el que es líder, sino el que por alguna razón las personas de su equipo o los enemigos lo ven como líder, así que algo de influencia tiene que tener Beto y yo sé que nos va a dar una entrevista con bastante contenido y yo creo que nos vamos a entretener. ¿Cómo va todo, Beto? ¿Qué tal, Tiago? Muy buenas noches. Aquí estamos. Muy cierto lo que dices de no ser un líder para Army, pero verdad uno hace un impacto. Uno tiene un impacto. Yo me gusta saber que uno tiene un impacto en diferentes personas que hace pensar cosas diferentes. Pero ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo bien, yo bien. Vamos a comenzar con este entrevista porque creo que hay bastantes cosas de las cuales tú nos puedes dar un contenido bastante importante. Nos vamos a entretener bastante contigo. Vamos a hablar de la entrevista con Pez, de cosas que él nos dijo que realmente a mí en particular me dejaron un poco en shock que él haya dicho ciertas cosas porque creo que hemos tenido una percepción del Gil Reaper bastante, yo creo que era un poco más agresiva, o sea, lo veíamos como una guild muy fuerte con excelentes jugadores y creía que a través de eso iban a jugar de otra manera, pero él nos dijo que eran un poco más pasivos y que jugaban al aburrimiento. ¿Qué tú piensas, siendo de la parte antagónica de PES en el Team Army, sobre esto lo que dijo PES? ¿Cómo considera la Army a la Reaper? Vamos a comenzar por allí. ¿Cuál es el punto de vista de la Army hacia la Reaper de Talera? Ah, pues desde un principio nosotros ya conocíamos el método de juego de Reapers. Siempre supimos que iban a jugar un modo tipo defensivo, jugar un poco a la defensiva de tratar de no darnos la diversión. Entonces, no sé si recuerdas, una vez en el Instagram yo puse unos mensajes que mandó Frank de cómo quería hablar a su team diciéndole, bueno, pues ya vienen los gringos, ya nos van a atacar en nuestro servidor. Este, Ellos juegan puros bombas altos, se compran puros bombos altos, 600, 700, 800. Por ende, nosotros tenemos que pelear con 600, 700, 800 o sacar los mains. Entonces, nosotros desde un principio ya sabíamos que era una mentira más o menos de que nos iban a pelear con todo el poder que tienen en su servidor, que es Talera. Entonces, pues fue como un momento de risa para nosotros, más que nada. Fue un momento de decir, bueno, pues vamos a ver si es cierto, de como ladran, muerden, pues, o sea. Nosotros les pusimos el ejemplo en Lovera, de Wintera Lovera. Pusimos el ejemplo de que, pues a nosotros no nos detiene nada. De aventar los mains, no nos paramos por nada, no tenemos miedo de morir, de perder experiencia. Al cabo todo se recupera en un mismo día. Entonces esa siempre ha sido mi idea de los Reapers, como unos payasos, ¿verdad? Yo los veo como payasos. Creo que es importante hablar primeramente de eso, lo que tú tomaste en cuenta de Lovera.
yo creo que hicieron algo que realmente yo creo que ninguna otra guild yo lo he visto realizar en el tiempo que estoy siguiendo las guerras, y ya llevo como 5 años siguiendo guerras en NA. Nunca había visto que un team dejara su servidor por el cual luchó tanto tiempo, porque tuvieron bastantes guerras con la OZ y todo lo demás, se consolidaron, aún y tenían como una especie de Team PK, porque habían ciertas personas que eran como un Team PK allá en Wintera, que ustedes dijeron, ¿sabes qué? Nos aburrimos de Wintera, regalamos prácticamente a Wintera a quien lo quiera y nos vamos a Lovera a un reto que es tumbar al team que decían que era uno de los teams más fuertes y con uno de los mejores jugadores de NA como lo es Brian. ¿Cómo se tomó esa decisión? Claro, al momento de nosotros estar en Wintera, pues ese team Armageddon empezó con un número de 10 jugadores cuando ellos estaban en Solera. A mí no me tocó estar con ellos, lamentablemente me hubiera gustado estar desde el principio. Ellos siempre han sido lo que es Armageddon, en inglés se les dice, les gusta ser el underdog. Que son, en su traducción, es como ser los que son menos. Les gusta llevar... Los subestimados. Ándale, les gusta que los enemigos tengan la ventaja en números, les gusta que los enemigos tengan la ventaja en poder. Entonces, en Wintera ya habíamos peleado, ya obviamente habíamos ganado contra la OZ, que se hizo Justice Eyes, hicieron varios, Hell Warriors eran los últimos que quedaban ahí, ya los estábamos limpiando. Entonces, al momento de salir Soul Wars, el team ya era demasiado grande. Ya para cuando... Yo llegué también cuando en el channel eran solamente 10, 12, 13, 15 personas en un solo channel. Jugábamos Tibia y todos estábamos juntos en ese channel. No había diferentes channels en el TS. Entonces todos ahí estábamos, cada quien haciendo su rollo. Todas las 15 personas en el mismo channel. Pero ya para cuando se le ganó a la OZ y se le ganó a la Justice, ya éramos más. Éramos como 40, éramos ya un número más grande. Ya había diferentes... había diferentes personas, diferentes países en el TeamSpeak. Entonces... al momento de que estos chavos de Lovera llegan a Wintera, ya estábamos en un momento de tensión entre Army. No quiero decir que Army se divide, porque Army nunca se ha dividido, nunca tenemos problemas internos. O sea, sí podemos pelearnos de repente, tener disgustos con otras personas, pero nunca hemos sido personas que se dividen. Así como que Army se hace dos diferentes teams y yo me llevo mi team para acá. Somos un team muy unido, que nos hablamos, nos respetamos, nos comunicamos en todo. Entonces, cuando nos llegan a invadir estos 4 EKs con Praise de defensa y nos vienen a trolear Wintera, ya estábamos nosotros en un momento de tensión, porque había muchos teams que querían levelear. Ya no eran solamente los 15 en un solo channel, ya éramos 30, 40 personas queriendo jugar en el mismo servidor. Entonces fue como perlas. Fue como perlas que nos llegaran personas a querer buscar guerra contra nosotros, porque literalmente ya estábamos aburridos. No sé si tú has visto en YouTube antes o en Instagram que nosotros cada no sé, 3 meses, 2 meses, para no enfriarnos, separamos la guild entre 2 grupos y hacemos un Warmore entre nosotros. Entonces, a ese momento de que nos llegan a invadir fue como lo repito, como perlas hacia nosotros, de que wow, hay gente que nos quiere hacer guerra, hay gente que quiere pelear contra nosotros. Obviamente no conocen quiénes somos. Entonces, al darnos cuenta que son de Lovera, vemos en el server de ellos que son 260 online, 280 online en sus momentos más altos. Dijimos, wow, esto es la oportunidad perfecta, ¿verdad? De que, bueno, o sea, sí causaron disgustos en el team, de que se está muriendo un team, o que es fácil de trolear, si pones press de defensa, 3, 4 diferentes esquinas lureando, si nos matan y cosas así. Entonces en ese momento yo decido, en ese momento era Beto Tankalution, Quinita 500, que tiene, lo transfiero hacia Lovera. Y pues era básicamente, yo fui el primero que recibió todos los madrazos de todo ese team, de los 260 online. En todos lados me ponían en modo tanque. En todos lados me querían fraguear, no me dejaban entrar a Soulwar. Todos se ponían modo tanque en cada bote, era súper chistoso, y todo eso yo lo streameaba en un principio. Ya después, eso obviamente yo no lo platiqué con los líderes, porque, reitero, yo no soy un líder en Army, soy solamente... A veces se me da la oportunidad de comandar ataques, entonces por eso la gente me respeta, por eso la gente más o menos como que me escucha, me sigue, y los líderes les caigo muy bien. Entonces, en ese momento ellos miraban mis streams
al principio, y entre ellos empezaron a tener una discusión interna de que, oye, ¿qué tal? ¿Nos vamos a Lovera? No, abandonamos literalmente Wintera. Entonces hacen una pregunta, un straw poll que lo haces en línea de que responde sí o no y con tus opciones. Entonces los líderes hacen un straw poll, lo ponen en el WhatsApp y literalmente todo el team unánimemente, no sé cómo se diga, decidieron Unánimemente. que sí. Unánimemente, claro. Mm. Decidieron que sí, todos. O sea, no tuvimos una persona que haya dicho no. O sea, este team siempre ha sido un team de guerra que les gusta pelear desde el principio. Todos respondieron que sí al straw poll y en esa misma semana transferimos lo que fue todo para enseñarles a Final con quien se estaban enfrentando. Para mí Nick ha sido el mejor líder que yo he tenido en Tibia. Me impresiona en lo que se ha transformado porque siento que siempre ha sido un jugador bastante decente. De hecho, lo consideramos como a nivel de casa de los referentes de los que uno aprendía a cazar. Yo como paladín, que soy entusiasta del paladín también. Pero era un hombre que, si yo te digo, si yo lo tenía que comparar con algo, yo lo veía como un Winnie Pooh. Una persona que tú hablabas con él y claro, yo no tengo un inglés perfecto, pero siempre lo veía como una persona muy diplomática, hablaba con mucho, lo veía resolviendo problemas y muy rara vez lo veíamos insultando a alguien. Realmente me impresiona el cambio y yo se lo he dicho, el cambio que ha tenido con la Army y yo le dije que ahora has aprendido a poder tratar los enemigos y entonces él me dijo ya yo sé que no todos los enemigos valen la pena, algunos son unas porquerías de personas y los trato como son y él antes no era así, él trataba a todo el mundo respetuosamente y yo digo wow, Army lo ha cambiado una visión mucho más agresiva y es creo que lo que los identifica a ustedes como team, un team realmente muy agresivo que les importa muy poco morir, porque muchos dirán, y yo creo que la visión de la Reaper es que ellos le ven profit el matarles con Maker a sus mine, pero ustedes ven profit de otra manera, que ustedes sacan las cuentas de cuánto cuesta cada twist y lo multiplican por la cantidad de muertes que tuvieron los enemigos y así ustedes ven la cantidad de guaste que ellos pudieron haber dicho. Es otra estrategia de medir. Ustedes ven como que a lo mejor el dinero no les falta y tampoco les preocupa mucho el nivel, porque usted dice que lo recuperan muy fácilmente. Entonces, la idea, ¿a qué llegó a esto? ¿Será que en algún momento la Army va a decir, ¿sabes qué? Nos vamos con todo a Talera? ¿O qué tiene pensado la Army? ¿Qué crees tú? ¿Qué has escuchado? Bueno, hablando un poquito antes de la pregunta esa de cómo venías hablando con Nick, es muy cierto. Me encanta cómo él se ha transformado en el meme, literalmente el rey del meme. Nick es una persona muy honesta, muy feliz siempre, como dices, una persona pasiva, una persona no muy agresiva. Me encanta la forma que él siempre piensa antes de hacer los movimientos, ¿verdad? Va a hacer un ataque, él te lo platica, te lo dice. Yo vengo de la escuela de Barquillo y de Hernán, ¿verdad? Que son unas personas que no dejan de hablar cuando están liderando, siempre están tirando dirección, izquierda, derecha, walea, SD, walea. Nick es una persona que dice, ok muchachos, caminamos a la izquierda, vamos aquí, vamos a pensar en esto, hagan esto, está comandando diferentes personas al mismo tiempo, pero con una paz, así que dices de que, wow. Entonces, verlo convertirse en el dios del meme en Instagram es una gran... nos causa mucha risa y hace cuenta que cualquier cosa que hacemos en Talera, cualquier cosa que hacemos en Lovera, de volada le estamos hablando a Nick, hey, haz memes de esto, haz memes de lo otro, y le encanta hacerlo y se la pasa haciendo todo el día eso. Entonces sí, yo confirmo contigo con Nick cómo ha ido cambiando y es una gran persona. Ahora, de lo que hablas de Talera, sí, ¿qué planes tenemos? En un principio se puso esa idea de traer full mains, ¿verdad? Pero al momento de que empezamos a jugar bombas en Talera nos vimos que el ping
de Talera es un asco. O sea, las personas que juegan en Talera con ese ping ahí ese servidor está horrible para nosotros. A ninguno de nosotros nos gusta de cómo se mueven los chares y eso. Entonces, sí, más o menos como que esa idea se fue haciendo para atrás. Hay varios de nosotros que tenemos ese pensamiento de mandar los mains. A mí me gustaría mandar mi main para Talera solamente para picar a los enemigos y obligarlos a salir en mains, obligarlos a salir en mains a que me den KS. Voy a lo mejor probablemente transferir mi main con otros amigos míos que vamos a ir a levelear diario y ahí sabía streamearlo. Pero no creo que ahorita esté planteada la idea de transferir mains. ¿Por qué? Porque eso es probablemente lo que Reapers quieren, ¿verdad? Ellos quieren que nosotros abandonemos un servidor que nos tomó 9 meses dominar, que estaba de 9 años dominado, que lo tenía dominado Brian, según él, por 9 años. Nos tomó 9 meses sacarlo, 9 meses retirarlo, desaparecer del juego, no querer jugar más, no querer saber nada del juego. Entonces lo que ellos quieren, lo que Reapers y yo en este momento quieren, es que nosotros hagamos lo mismo en Talera, de que agarremos todo lo que tenemos y nos vayamos a Talera para pelearlos para pelearles allá. Pero no sé si recuerdas cuando nosotros hicimos eso con Lovera. Ellos mandaron un teamcito a Wintera y literalmente se quedó ahí un team PK que eran neutrales antes de que nosotros nos saliéramos de Wintera. Entonces ellos van y pelean contra ese team PK que se quedó ahí de neutrales y andan spameando todos los Instagrams y todas las cuentas. War win, les ganamos a Army muy fácil y esto y que lo otro. Entonces ella es la idea que ellos quieren. Ellos quieren que mandemos todos nuestros mains a Talera. Para ellos, literalmente salir de Talera, venirse a Lovera, tomarlo con sus mains y decir lo mismo. ¿Me explico? Entonces, por ahorita no está planteado transferir nuestros mains. Hay varias personas como yo que queremos transferir nuestros mains, pero no es para quedarnos ahí. Es solamente para picar a los enemigos, para obligarlos a salir. Entonces, el resultado que ahorita tenemos con bombas, con solamente bombas, es 100% satisfactorio porque a lo que nos decía Frank al principio, lo que decía Pez, de que iban a salir en mains, de que nos iban a pelear en mains, que preparen sus mains para pelearnos, fue pura palabrería, puras mentiras que se carga ese team. Hasta ahorita, cualquier cosa que hacemos en Talera, literalmente cada persona de ese TeamSpeak, de ese team, rushea en bomba 400, 300, 500. El único que rushea con bombas altos es Pez, que es con el Sabugosin. Son level 700 y hasta ese se lo estamos fragueando 4, 5, 6 veces cada vez que rushea y no le queda nada a él decir más que jajaja y se lo seguimos fragueando. Entonces de nada nos sirve traer nuestros mains a este momento si con nuestros bombas están batallando demasiado y no están cumpliendo sus promesas de que van a pelear en mains, de que tienen mucho poder, que bla 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 bla, puras mentiras. Ok. ¿Sabes que Pez dijo que tú tienes 3 bombas allá en Talera y que a cada bomba le ha bajado como 150 niveles? ¿Es eso cierto o no es cierto? De hecho me dio mucha risa cuando escuché eso en la entrevista que le hiciste. Sí, transferí 2 bombas altos 600 más. Transferí un bomba 680. Que esos fueron los más altos que he transferido, 3. Sí están roqueados, sí les he bajado niveles, pero pues niveles solamente un número. Los level miss que se ha soleado de esos bombitas haz de cuenta que vale la pena toda la roqueada con tanta soleada que se ha dado ese día. Además, podemos siempre comprar más bombas. Y aún todavía esos 500 están dando la batalla basuras. Y donde puede los meto, me puedo morir, pero ahí estoy de vuelta el mismo segundo. Ok. ¿Quién es Hernán? Porque siento que Pez lo respeta bastante. Lo colocó como uno de los mejores Commander que él ha conocido. No sé de dónde lo ha conocido. Realmente primera vez que yo conocía o escuchaba el nombre de Hernán de la Army. ¿Puedes tú decirnos quién es Hernán? Yo a Hernán lo conocí en Wintera. Yo sé que él jugaba con el team en Solidera y en otros mundos, ¿verdad? Pero lo que se me hace más chistoso de todo esto, de cómo Pez llegó a hablar de Hernán, cómo empezaron a sacar que queríamos Warmod porque
Hernán estaba de vuelta en el TS. Yo desde que llegué a Talera y Lovera, siempre poco a poco he estado planteando en la mente de los enemigos de que me preguntan, ¿verdad? Porque yo hago stream diario, trato de hacer stream diario y vienen a preguntar que quién es el mejor líder o los espías que tengo en Reapers me preguntan, hey, ¿cuál es el mejor líder? Y esto. Entonces poco a poco he ido plantando la semillita de Hernán, ¿verdad? O sea, no me lo tomes a mal, Hernán es un gran líder. Es una persona que de 10 cosas que hace en el juego, 10 shots que toma, ¿verdad? Que nos dice que hacer 9 de ellas salen bien. Le sale mal una porque ni es por su culpa, es porque la cagamos en algún lado nosotros. Pero me da risa porque he estado planteando poco a poco la semilla en la mente de los Reapers de Hernán, de que tiene gran visión del juego, de que es un gran líder, de que sabe pelear las Warmos, que sí lo hace, ¿verdad? Pero al momento que tú le hiciste la pregunta a Pez de qué pensaba de Hernán, él respondió exactamente las cosas que yo he estado planteando a su team. Entonces, de eso yo me puedo saber que él no conoce realmente quién es Hernán. Él conoce quién es Hernán por las personas que hemos estado hablando de quién es Hernán. Él sabe lo que nosotros le hemos dicho. Entonces, si le preguntas a Hernán, oye, ¿tú sabes quién es Pez? Él te dice, pues no, ni idea, güey. De ese vato ni qué. O sea, no he escuchado de él. No está ni en mi radar de personas con las que he peleado. Entonces, me causa mucha gracia. Me causa mucha gracia de cómo él respondió de Hernán. Ya hablando un poquito de él, es una persona, obviamente vive en Estados Unidos. Es una persona muy directa. Una persona que tiene visión de estar peleando, puede hacer decisiones en cabeza fría y mucha gente como nosotros, ¿verdad? Que no tenemos la experiencia que él tiene, podemos ver no cosas que están pasando en una pelea, ¿verdad? Como cuando estábamos en Carlin, cosas así que uno es bruto y quiere seguir pushando, tirando avalanchas y esto y lo otro. Él ve las cosas más estratégicamente. Entonces Él nos lideró en la Warmod contra Justice Eyes en Wintera. Y desde ese momento que lo escuché liderar yo creo que algo que le ayuda mucho a él es que no deja de hablar como barquillo. O sea, son personas que no terminan nunca de hablar cuando están liderando, no dejan un momento sin estar hablando. Y eso yo creo que es una cosa muy importante. No tanto como Pez, ¿verdad? Porque a Pez ni se le entiende cuando está hablando. A mí se me escucha como un guajolote cuando repite demasiado rápido las cosas. Y Hernán repite también bastante, pero con una calma también y siendo conciso, siendo rápido, sin que se le atoren mucho las palabras. Él, dijiste que una battle de Carlin, yo vi y bueno, utilicé algunas imágenes del stream de Nazco. No sé si te refieres a esa battle que tuvieron en Carlin, que ustedes iban a la entrada, luego regresaban. ¿Esa la comandó Hernán? No, esa la comandó en parte Nautscar y en parte yo. Hernán comandó una de las últimas de cuando ya estábamos arriba de las 1200 frags contra ellos. Ok. Bueno, vamos a hablar de un personaje que a ustedes yo veo que por el Instagram le lanza bastante, pero tiene algo peculiar. Ustedes literalmente lo quiquearon de Lovera. Ya tú te puedes imaginar quién es. Claro. Estamos hablando de Suta. ¿Qué tienes que tú de decir de Suta? ¿Qué podría decir? Realmente uno en el juego puedes encontrar muchas maneras de cómo ofender a una persona, ¿verdad? De que, oye, pues eres malísimo jugando, no tienes manos, no sabes tanquear o esto que lo otro. Entonces uno encuentra maneras, ¿verdad? De que siempre que matas a alguien lo primero que haces es mandarle mensaje, jajaja, pote o cosas así, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a Lovera y empezamos a hacer esto contra Suta, él empezó a agarrar como que un odio y nosotros nos empezamos a dar cuenta así que, oye, este vato está como que no está sano, ¿verdad? No está sano de la cabeza porque
empezaba a decir cosas muy incoherentes de que pues hay una línea de cómo te puedes Ujú. pelear con alguien en el juego. Pero ya cuando empezamos a ver a este chavo que empezaba a sacar cosas de familia RL, de que en vez de que te dijera pote, no tienes manos, te decía jaja, te matamos, voy por tu esposa y la voy a embarazar, jajaja, cosas así. Entonces, cosas así de que te pones así a pensar de que wow, esta persona realmente sí está enferma. Entonces me preguntas, ¿qué tengo que decir de Suta, una persona enferma? Ok. Importante, yo tengo por ahí unas screens que me pasó un amigo. A las personas que están escuchando acá, si en algún momento quieren que yo a través de mi Instagram coloque estas screens de una conversación que tuvo con un amigo en donde Suta lo denigraba primero por su creencia, segundo por su nacionalidad, porque solamente este muchacho le dijo a él: ¿por qué le dices a Army Nook si la Army te quiqueó? Entonces, ¿qué eres tú? Más Nook que la Army entonces. Y este hombre, eso fue todo para que se metiera con él de cualquier manera. Creo que hasta habló de su esposa, de mi amigo. O sea, yo me quedé impactado y aquí yo dije, bueno, aquí algo no está bien. Y veo que siempre yo lo empecé a seguir desde que mi amigo me dijo eso y yo quería cerciorarme. Y veo siempre que tiene un odio especial con la Army. Y parece extraño que no se va para Loera a lucharles nuevamente. Pero bueno, ¿crees que, por ejemplo, yo tengo una percepción porque he visto a PES que hacen muy buenas jugadas? Lo considero un corredor bastante bueno. ¿Ustedes como Army consideran que hay personas o jugadores de Reaper que sí son bastante buenos? Pues como todo, yo puedo decir que sí. Puedo decir que hay personas en el team que no, no se quedan atrás en hacer jugadas. Obviamente el líder de Reaper siendo PES es el jugador más valuable que tienen. Entonces, porque se nota mucho la diferencia de los ataques que hacen, de la manera que defienden cuando él no está, ¿verdad? Cuando él se va a AFK o tiene que hacer lo que tiene que hacer en vida RL. Se nota muchísimo la diferencia en su team, como lo hacía Fanlact en su tiempo. Mm. Este, Comparto esa misma idea contigo, que yo pienso que PES es el jugador más valuable que tienen en tanto como en peleas en team y como corredor en lo personal. Yo tengo otro nombre. Este, Yo peleé en contra de él en Noctera, Juntito. ¿Crees que Juntito es bueno? Yo considero que sí, te mueve un poquito las manos. ¿Qué crees tú? mm, claro, sí, mueve las manos, pero yo pienso también que la ventaja que tienen ellos en Talera es que pues están corriendo literalmente contra bombas 500, bombas 600, a lo mucho bombas 800, ¿verdad? Druids. Cuando están ellos peleando con 4, 5 diferentes players en el respawn de Rotten, todos nivel 1000 más y todos con full praise de defensa. Entonces estás básicamente peleando contra un team que pues tiene mucho nivel, pues. Entonces eso te Mm. pone en una gran ventaja. Te pone una gran ventaja porque dijeras, Juntito sabe jugar. No te voy a decir que no sabe jugar, no te voy a decir que no sabe moverlo, que es una plasta, porque no lo es. Pero al mismo tiempo, dime tú, ¿qué ventaja no tendrías si estuvieras en 5 niveles 1000 con todos full prey de defensa y realmente no te solean en el respawn? No te digo que te hacen unas jugadotas que te matan y te rotean y te meten criaturas. Literalmente lo que ellos hacen es que cuando llegamos a Rotten y están en sus streams, ellos se van, corren a una parte del respawn y se stackean. Se stackean en las escaleras, lurean y pues eso los pone en ventaja a ellos, porque todos son nivel 1000 con full price de defensas, entonces ellos pueden estar en el stack, porque, o sea, no se mueren porque son muy altos. Entonces, ya nuestros niveles 600, 700, obviamente, pues sí se mueren porque pues hay muchas criaturas abajo y muchas criaturas arriba. Y hemos tenido varios del team que van en niveles altos, se ponen full price de defensa y empiezan a tanquearla ahí con ellos y ya esa jugada se hace literalmente obsoleta, tienen que seguir corriendo.
Entonces, sí es un jugador bueno, pero realmente las tácticas que juegan los hace ver como jugadores no tan buenos y eso hace sentido. Ok, sabes que me llamó mucho la atención que Nano, no sé si sabes muy bien quién es Nano o para que sepa, él llegó a Noctera a querer invadirnos a nosotros porque perdió una guerra en Talera, o bueno, una escaramuza. Él era anteriormente el team de la Reaper, pero después no sé qué pasó y él como que se peleó allí y peleó en contra de la Reaper, perdió y llegó a Noctera. Entonces él de ahí fue a Quintera, perdió Quintera, pasó por Solidera un momento, parece que no ha estado muy activo, pero al momento que él vio que Vergus fue para Talera, él se transfirió a Talera y la Reaper lo aceptó. ¿Cómo tú ves esto que la Reaper haya aceptado a una persona que en algún momento le jugó en contra, tal vez para tener un poco más de número contra ustedes? Bueno, pues yo pienso que ahorita cualquier movimiento que Reaper haga, a mí se me hace literal patadas de ahogado. Es queriendo... Ellos están dispuestos a dejar su historia atrás con enemigos que tengan para poder tener más números, poder agarrar lo que les queda de server, agarrar lo que le queda de miembros, ¿verdad? De que agarraron toda la gente que se quiqueó de Quintera, de que quiqueó Vergus. Literalmente ellos fueron como anillo al dedo. Toda esa gente que llegó de Quintera es como anillo al dedo para ellos porque ya la estaban sufriendo demasiado. Entonces, no me sorprende. No me sorprende honestamente que ellos hagan movimientos así de que se peleen entre ellos y luego de que agarren a la misma gente para que pelee con ellos. Yo los veo así como patadas de ahogado bueno, ya no importa la historia de nosotros, ¿verdad? Ya vamos a agarrarte y, y pelear. A mí se me dio la oportunidad de darle la bienvenida a Nano para que sepa en Talera y te puedo decir que ni 4 combos me aguantó a ese nivel mío. Ahora voy a un punto que creo que se me había pasado, lo debía haber preguntado anteriormente. Hay varias, digamos, teorías de por qué la Reaper ayudó a Brian. Pez nos dijo que ustedes realizaron una serie de publicaciones en su Instagram donde dejaban entendido de que después de Lovera iban a ir por Talera y por eso ellos ayudaron a Brian. Hay una teoría que he escuchado por allí, inclusive de personas que no son de ustedes de la Army. Parece que Brian le había pagado a Pez para que lo soporteara. ¿Qué crees tú que pudo haber pasado allí de que la Reaper se metió en un lugar en donde realmente nunca se les llamó? Claro, eso es gracioso porque, bueno, Now Scout Alex es una persona que te puedo decir que el 60 o el 70% de lo que él juega es borracho, ¿verdad? Él es una persona que trabaja bastante, que tiene un trabajo muy importante en aviación y en aeropuertos, ¿verdad? De los aviones. Entonces, él trabaja bastante. Entonces, cuando llega a su casa, lo que hace primero es tomar y luego come y luego juega. Entonces, él se divierte bastante jugando en Tibia. Entonces, cuando nos damos cuenta que le vamos ganando feo a Final Act, él hace de verdad, él sube videos en YouTube, en Instagram. Le hacen una pregunta de que cuáles son los planes o qué planes tienen next, ¿verdad? Entonces nosotros estamos disfrutando todavía la guerra contra Final Act y le hacen la pregunta de Reaper Talera. Y literalmente es un meme lo que te estoy diciendo de que Talera next, de que el chavo estaba borracho, Tiago. El chavo estaba borracho cuando le hicieron esa pregunta. Le preguntas a él, ¿te acuerdas cuando hiciste esta pregunta? Te dice, no, estaba jugando o cosas así. Entonces cuando vimos que Reaper se lo estaba tomando porque empezaron a hacer historias de izquierda y derecha y todos los líderes empezaron a hacer historias en Instagram de que estaban súper picados por lo que había respondido a Nazca. Entonces dijimos entre nosotros, ¿sabes qué? Pues estos son los que siguen, ¿verdad? O sea, se nos están poniendo en charola de plata, literalmente. De cómo vimos que estaban súper enojados por algo que probablemente Alex Nazca estaba jugando. O sea, no le hubieran podido preguntar qué piensas de Impera, next. ¿Qué piensas
piensas de Solidaridad? Next. ¿Qué piensas de este servidor? Next. ¿Por qué? Porque pues él es así. Él es así. Entonces, básicamente, Reapers nos puso en charola de plata. Charola de plata enfrente a nosotros y al momento de ellos venir a soportear a Brian, de que realmente no me importa si le haya pagado o no, nos dan la diversión que necesitamos. Porque este team necesita guerra, necesita sangre, necesita una motivación no solamente de levelear, sino de pelear. Entonces, muchas gracias, Reapers. Muchas gracias por tomárselo en serio y por darnos una guerra que tanto ocupamos. ¿Sabes por qué yo la teoría conspirativa del supuesto pago de Brian a PES en mi cabeza ha tomado un poco de sentido? Porque a mí me pareció muy extraño que la gente de la Final Lag, hablo del Suta, Corisens, demás líderes, ninguno fue a Talera. Y puede ser, o sea, hay gente que me dijo, es porque ellos se sintieron enojados de que Talera como que no lo soportó lo que ellos querían y entonces no querían apoyarlos de vuelta allá en Talera. O puede haber una segunda teoría de que ustedes como golpearon muy fuerte el ego de estas personas, capaz sabían que Talera era Next y no querían otra vez enfrentarse a ustedes. ¿Qué crees tú? Yo pienso que gran parte es eso, de que el golpe fue muy fuerte. El golpe fue muy fuerte que le dimos a Final Lag. Tengo personas que no voy a nombrar, pero de verdad de que agarramos nosotros a nuestro team, de que ya se han hecho muy buenos amigos míos, porque todos los que vinieron de Final Lag ya todos son amigos de nosotros, ¿verdad? Pero el que me han comentado de historias de cuando ellos estaban en Final Lag, de que la gente decía, ¿dónde están las personas que empezaron esta invasión? ¿Verdad? Porque no fue nuestra culpa. No fue nuestra culpa de que los gringos vinieran, sino eran la culpa de 4 personas que fueron a molestar a un grupo de personas que ellos no conocían. O sea, lo que fue Bayuko, Mason, Suta y Brian en su momento, literalmente fueron a la ciega a querer molestar un team que no conocían. Que no conocían en guerra, que no conocían en respawns, que no conocían en dinero, que no conocían en lo personal si tenemos farmers o no, si jugamos el juego por diversión o no. Entonces el golpe fue demasiado duro para Lovera. Demasiado duro de que a esta gente no la podemos sacar. Nos la invadieron con full main, nos están dando KS, nos están matando, no nos están defendiendo. ¿Dónde están los 4 que empezaron esta invasión? ¿Por qué no están jugando? ¿Por qué no están lidereando? ¿Por qué no están en el TS 24/7? Entonces la gente se empezó a como me dicen las personas que estaban ahí, se empezaron así como que a entristecer, se empezaron como que a deprimir porque ellos no buscaron esta guerra. Ellos no buscaron esta guerra. Entonces al recibir el golpe de Army fue así de que, oh, esta gente tiene demasiados chares, tiene demasiado, no se cansan, no les importa que los braguemos, lo podemos matar 20 veces, siguen regresando. Entonces al momento de ganar la guerra contra Final Lag, la gente empezó a correr a Quintera y fue por esa razón, porque ellos sabían que veníamos para Talera Next. Todos ellos sabían que veníamos para Talera Next. Entonces, ¿por qué no tomaron eso en ventaja y nos vinieron a pelear contra nosotros otra vez en Talera y soportear a los que lo soportearon en su tiempo, que fue PES? Y es exactamente por eso. Saben, ya conocieron quiénes somos, ya conocemos que no nos rendimos, ya conocieron que no nos rendimos, que no pueden contra nosotros, que Army no puede perder. Dice mi buen amigo Barquillo, cuando no tienes todo para perder, lo tienes todo para ganar. Entonces vamos a full, vamos a todo. Entonces no quieren volver a pelear contra nosotros. Entonces es la razón por la que corrieron a otros servidores. Ok. Bueno, Beto, creo que ha sido la entrevista más larga que he realizado. Tenemos ya 41 minutos hablando. Vamos a ver de dónde yo voy a sacar un video de War que me dure tanto, la verdad, ya aquí estoy pensando. Pero te doy este momento para que digas lo que tú quieras decir para que nos despidamos de esta entrevista. ¿Quieres algo decirle a tus enemigos o a los que pueden tener una afinidad con la Army en todos los servidores NA? ¿Qué quieres? ¿Tienes algo para decir para alguna de estas personas, ya sean sus haters o sus seguidores?
Lo más importante es que, amigos, no se piquen. Es un juego. Disfrútenlo como debe de ser. Como todos deberíamos de hacerlo. Jueguen por jugar. Disfruten a sus amigos. Disfruten a sus amistades. No se peleen entre ustedes. Y pues, prepárense porque Army viene, ¿verdad? Somos el team más fuerte que existe. Y si no gusta, invade. Bueno, muchachos, eso fue todo por el video de hoy. Aquí tuvimos a Beto, se mojó. Bueno, yo dije, esto es una entrevista que yo sé que este hombre se va a mojar y bueno, resultó ser un Aquaman completo. Creo que se ha ganado el like. Le voy a dejar sus redes aquí. Él es también, hace contenido en YouTube, también hace stream en Twitch. Se lo voy a dejar aquí las redes, al igual que su Instagram, para que lo sigan por allí. Y colóquenle allí que vienen de parte de Tiago RPZ. De resto, muchachos, solo queda despedirme. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye, bye. Got the mojo deals, we been trippin' like the 80s. Put it out the coupe at the lot.